El Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Nuevamente estamos transmitiendo a través de estas vías el consejo de la palabra de Dios. Domingo 10 de mayo. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todas esas madres que el Señor les concedió el don de traer vida. Hermanas, Dios bendiga cada una de sus vidas. En esta mañana vamos a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Mis amados, vamos a leer el versículo 12 al verso 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, lo leemos en el nombre del Hijo y lo leemos en el nombre del Espíritu Santo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hace ya algunos años para acá, el hecho de haber cesado actividades, el hecho de que estamos viendo cosas que hay que verlas a la luz de la palabra de Dios, nos ha hecho, mis amados, entender algo: que el cristianismo no se trata de hacer para ser, sino que de hacer por lo que somos. Hoy más que nunca está quedando en evidencia lo que realmente nosotros somos. Si nosotros estamos dando fe, estamos dando testimonio de que realmente somos hijos de Dios, mis amados, nosotros sabemos perfectamente que estamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. Y ahora hay algo que es bien vital, hay algo que es muy importante, que debemos de vivir de acuerdo a lo que nosotros somos. Este tiempo es un tiempo para que usted y yo vivamos de acuerdo a lo que nosotros somos. Ese es el tema. Viviendo de acuerdo a lo que nosotros somos. Este pasaje usted ve, el Señor a través del apóstol Juan, el Espíritu Santo, revela las diferentes etapas de la vida. La niñez, la juventud y la madurez, que se relaciona en este caso ya con la etapa que vamos culminando la vida. Pero veamos de forma particular cómo describe la palabra la primera etapa de la vida cristiana, y se relaciona esta etapa con la niñez. Por eso en el verso 12 Juan describe la primera etapa del cristiano en el verso 12 y dice: os escribo a vosotros, hijitos. Hijitos es un término diminutivo. Trae a mente la primera etapa, la de un niño. Usted sabe que es la etapa donde el niño es nutrido. Es importante para su desarrollo físico la alimentación que ese niño está teniendo. Pero la palabra lo relaciona
también con la primera etapa del cristiano. Y si nos vamos a la epístola de los Hebreos, al capítulo 5, al versículo 13, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es normal ver a un niño que es amamantado. Es normal ver a un niño con una pachita. Es normal. Es anormal que una persona adulta fuera alimentada de la misma forma. Obviamente el niño quiere un cuidado especial. Obviamente un niño requiere una alimentación especial. Por eso constantemente es bueno llevarlo al pediatra. Pero cuando lo vemos en la palabra de Dios, las amenazas de esta primera etapa, y vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 14, dice la Biblia: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dentro de nuestro desarrollo físico, desarrollo natural, todos fuimos niños. Cuando llegamos a Cristo, todos iniciamos siendo niños. Nadie inició siendo experto. El peligro, el pecado, es que nos quedemos en esa etapa. La etapa que no logramos desarrollarnos. Y que dice en la epístola a los Efesios que somos engañados, que somos fluctuantes. Ahora, si nosotros vemos, mis amados hermanos, y regresamos a Primera de Juan, al capítulo 2, versículo 13, veamos la segunda etapa. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, segunda etapa, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y vea usted cómo describe la segunda etapa el verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y vea lo que la palabra se refiere al joven. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y que y habéis vencido al maligno. La segunda etapa de la vida cristiana. Esta etapa, fíjese que es bien interesante. Es bien interesante porque, hermano, es la evidencia de una persona que ha sido nutrida con la palabra de Dios. Y hay algo aún más. Esta persona ya desarrolló discernimiento entre el bien y el mal. Y hay algo también importante. Si nosotros lo vemos desde el desarrollo físico natural, la juventud es la etapa de la fuerza. La juventud es la etapa en que usted estudia, en que usted se establece, pero al igual es una etapa que pueden haber muchos errores. Es una etapa intermedia. Yo pudiera decirlo que es de esa etapa depende el resto de la vida. Algunos en este momento estamos viviendo esa etapa, viéndolo desde la perspectiva espiritual. Y quiero enfocarme en esta etapa, porque la palabra de Dios hace mucho énfasis a esta etapa. Vea lo que dice el versículo
13 con respecto al joven, porque habéis vencido al maligno. En esta etapa, hermanas, de la juventud, que refleja la fortaleza espiritual, usted y yo, alabado sea el Señor, hemos vencido al maligno. En Cristo usted y yo somos más que vencedores. Y hay una evidencia de esta etapa en el versículo 14, porque dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En esta etapa, a lo mejor estamos allí porque la palabra de Dios nos exhorta a cada uno de nosotros y debemos de declarar. Dice el texto, diga el débil, fuerte soy. Entonces es necesario que en este momento histórico, es necesario que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es necesario que en este momento nos apropiemos de la palabra. No hay que levantarnos viendo tantos noticieros. Hay que levantarnos buscando de la presencia del Señor, leyendo un salmo, leyendo un proverbio, y que esa palabra permanezca en nosotros. Y habéis vencido al mundo. Cristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente a todos los principados y todas las potestades. Nosotros sabemos que hay un calendario que se está cumpliendo. Nosotros sabemos perfectamente a través del Espíritu con que hemos sido sellados, que esto es nada más que está anunciando que Cristo viene. Amén. Pero no caigamos en la mentira. No caigamos en el juego de satanizar todo. Usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tercer etapa. Y fíjese qué interesante es esta etapa del verso 13. Dice la palabra, os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Mire qué interesante, el verso 14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Fíjese qué interesante es esto. Y se lo voy a declarar de la siguiente manera. Dentro de la cultura judía leía algo que es bien interesante, que con este término de padres se reconoce a los líderes, a los ancianos. Mire qué interesante, porque tenemos una generación de ancianos en nuestras congregaciones, en nuestras familias, que nos recuerdan, que nos enseñan cómo fue la educación antes. Gloria sea el Señor. Si nosotros recordamos un abuelo o una abuela, si recordamos a un papá, a una mamá, y hasta el día de hoy, gracias a Dios y gracias a la alianza que Dios puso a través de ellos, nosotros tenemos valores, nosotros tenemos principios. Este día que se celebra el Día de la Madre, hoy agradecemos no solamente esos momentos de felicidad, agradecemos esos regaños, agradecemos esos momentos de disciplina, porque a través de eso Dios nos guardó de cuántos errores. Y fíjese qué interesante es esto. Son aquellos que nosotros los hemos visto como ejemplos a seguir. Son aquellos que a través de la responsabilidad de ellos, Dios nos guió a través de la vida. Y hay algo muy interesante en esta etapa adulta. Y yo, en mi opinión, muchos en este momento estamos en esa transición. Muchos en este momento tenemos que tomar el timonel de nuestros hogares, el timonel de nuestras comunidades y dejar de ser niños.
pasar esa etapa de la juventud, como dijo un poeta, juventud divino tesoro. Ahora nos toca entrar a la etapa de la madurez. Ahora más que nunca, mis amados hermanos, toda la palabra que hemos estado recibiendo, todo el consejo, debemos de filtrar este tiempo, debemos de filtrar esta realidad que cada uno de nosotros estamos afrontando, pero afrontémosla con madurez, afrontémosla a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque dice el texto, y vamos concluyendo con esto, verso 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Sabe esta etapa a la cual usted y yo estamos entrando? Usted, hermana, usted, hermano, que va a escuchar esta reflexión y Dios le ha puesto en su casa como guía a usted, que el Señor le ha capacitado. Recuerde esta palabra en esta mañana. Usted ha conocido al que es desde el principio. Usted ha conocido al Eterno. No tema, no desmaye. Dios está con nosotros. Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Por eso, bendito y alabado sea Dios. Vivamos de acuerdo a lo que nosotros somos. Dejemos a un lado las niñerías. Dejemos a un lado, a lo mejor el joven todavía es inconstante. Maduremos, que esta situación nos haga afirmarnos y madurar en la presencia de Dios. Que de Dios siga recibiendo bendición. Dios le bendiga.